Hola, hola. Bienvenidos al curso básico de lengua y cultura españolas. Welcome to the Basic Spanish Language and Cultural course. Me llamo Amit Rao. Soy tu profesor de español para este curso online. My name is Amit Rao. I'm your Spanish teacher for this online Spanish course. Hoy, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a describir la casa. Today, what are we going to learn? We'll learn about vocabulary related to the house. So, what are the objectives? En este video vais a aprender a distinguir entre diferentes tipos de casa, aprender un poco de vocabulario relacionado con la casa. What will you learn? You'll learn to distinguish between different types of houses, learn some vocabulary related to the house. And how are we going to do this? We'll go slowly, step by step. So are you ready to learn with me? ¿Estás preparado? Ven, vamos a aprender español juntos. Recap, whatever you have already learned. Ya habéis aprendido muchas cosas sobre la escuela, la oficina, familia, amigos. Ahora nos toca aprender el vocabulario relacionado con la casa. Dear students, you have already learned many things related to this sobre la escuela, la oficina, familia, amigos. Ahora, school, office, family, and friends. Now we'll learn vocabulary related to the house because we live in house, so we need to describe how we live there and what are different kinds of house that are there in Spain. Now, tipos de vivienda. ¿Qué significa tipos de vivienda? Tipos de vivienda significa different types of house. Here you see different kinds of house in the photograph. Slowly, one by one, we'll learn about different things about these houses, how they are called in Spanish, and what are their characteristics. Vamos a aprender diferentes tipos de vivienda en español poco a poco. También vamos a aprender diferentes características de estas casas. Y al final vamos a aprender cómo son las casas en la India y cuáles son las diferencias entre las casas de India y de España. ¿Listo? Vamos, empezamos. When we want to ask about what type of house one lives in, we ask the question, ¿en qué tipo de casa vives? Do you remember the formal way of asking the question? ¿Recuerdas la diferencia entre tú y usted? ¿Cuándo utilizamos tú y cuándo utilizamos el usted? Usted utilizamos en conversaciones formales y utilizamos tú en conversaciones informales. Entonces, si tú preguntas a tu amigo, a tu familiar, entonces utilizas ¿en qué tipo de casa vives? Pero si preguntas a tu profesor, si preguntas a una persona mayor, tú utilizas ¿en qué tipo de casa vive? ¿Qué significa? Es una conversación formal. Ahora, el primer tipo de casa es un piso. El piso, ¿no? El piso es un tipo de vivienda en un edificio. El sinónimo de piso es apartamento. En España se usa la palabra piso y en América Latina apartamento. También en algunas partes de América Latina se utiliza la palabra departamento para referir a un edificio. Entonces, 4 palabras: el piso o el apartamento, edificio o un departamento. Entonces ya tenéis 4 palabras: el piso, el apartamento, edificio y departamento. Muchos estudiantes en España viven en pisos compartidos, es decir, viven 2 o 3 estudiantes en un piso con sus propias habitaciones. Los españoles no comparten las habitaciones, cada persona tiene su propia habitación. En inglés, piso is an apartment within a big building. Normally, there can be one or many pisos on the same floor. The synonym of piso is apartment. Normally, in Spain, piso is used more commonly, while in Latin America, the word apartamento is used more commonly. Vamos, vemos algunos ejemplos de piso. Aquí veis algunos ejemplos de piso, que veis muchas casas, ¿no? Veis muchas viviendas y cada vivienda es un piso. Y es un edificio, pero con muchas viviendas, con muchos pisos, con muchos apartamentos. Número 2, el chalet. Es una vivienda unifamiliar, es decir, solo para una familia. No comparten esta casa, tiene un jardín y normalmente se encuentran en las zonas de montañas. Suele ser de madera, que el chalet o otra palabra es el chalet,
que viene de francés. Es una vivienda unifamiliar para una familia. ¿Y recordáis qué significa un jardín? Jardín es la zona donde hay muchas plantas, pequeños árboles y es la zona verde de la casa. Y también se encuentran en las zonas de montañas, ¿no? ¿Y qué significa? It's a house of wood, normally constructed in the mountains. It has a big garden and is used by a single family. That's the most important characteristic, that it is used by a single family and not shared among different members. Aquí unos ejemplos de chalets, que veis las montañas, también un pequeño jardín y es de madera, también muy importante. Ahora, número 3, la casa de campo. La casa de campo es la segunda casa, no es la primera casa, no es la casa principal, sino es la segunda casa que muchas familias españolas tienen en una zona tranquila para pasar las vacaciones. Puede ser cualquier tipo de construcción fuera de zonas de población. ¿Qué significa esto? Que los españoles tienen una casa principal donde viven todos los días, pero tienen otra casa, casa de campo, donde pasan las vacaciones, los días festivos y también para estar tranquilamente fuera de zonas de población, lejos del tráfico y mucho ruido, ¿no? La casa de campo is the second house that many Spanish families have for spending vacation. It can be an old or modern construction and is normally outside the urban areas. Aquí unos ejemplos que veis casas de campo, ¿no? Que están lejos de la ciudad, que están en zonas tranquilas, en zonas rurales. Número 4. La casa en el pueblo es una vivienda en zonas rurales. Normalmente son más grandes que las viviendas en ciudades, también tienen su propio jardín. Que una casa en el pueblo significa una casa en una zona rural. Que son más grandes, claro, en las ciudades, en zonas urbanas, hay muy poco espacio, que hay muchos pisos en un edificio, pero en pueblo hay más espacio y cada casa tiene su propio jardín, tiene su propio espacio y no comparten las plantas. Cada casa es una casa independiente. En inglés, the houses in the rural areas are called casas en el pueblo. They are generally bigger in comparison to the houses in the urban areas. They are also similar to las casas de campo. No hay mucha diferencia entre la casa de campo y las casas en el pueblo. Normalmente las casas en el pueblo también pueden ser las casas rurales que una familia utiliza para pasar las vacaciones, ¿no? Unos ejemplos, una casa en el pueblo, la casa adosada. Siguiente. Es una vivienda que es independiente, pero comparte paredes con otras casas. Ejemplos que hemos visto hasta ahora, piso no es una vivienda independiente. Significa que comparte paredes, comparte edificio con otras viviendas. Pero una casa adosada es una vivienda en zonas urbanas y es independiente, pero comparte paredes con otras casas. ¿Qué significa esto? Que tienen paredes en común, pero son casas independientes. En inglés, it's an independent house which shares its walls with other houses. Aquí, ejemplo, que cada casa es una casa independiente y comparte las paredes, que solo tienen un garaje, tienen un piso arriba, abajo, pero es solo para una familia. Siguiente. El estudio es una pequeña vivienda normalmente para solo una persona. Solo tiene una habitación sin ninguna separación de cocina, que normalmente en grandes ciudades, por ejemplo en Delhi y en Mumbai, hay muchos estudios. Es una pequeña vivienda para una persona. No viven muchas personas, solo una persona o dos personas. Y tiene una habitación sin separación de cocina, que la cocina está en la habitación. It's a small apartment with a single room with no separation of kitchen. In English we say studio apartment. Unos ejemplos,
Que veis, ¿no? Ahí está la cama, ahí está la mesa para estudiar y también está una pequeña cocina para cocinar ahí. Ahora, ¿cómo describir la casa? Hasta aquí hemos visto diferentes tipos de viviendas. ¿Recordáis? Primero, el piso, la casa del campo, la casa en el pueblo, una casa adosada y al final el estudio. Ahora, ¿cómo describimos la casa? Es importante, ¿no? Solo decir, vivo en un estudio no es suficiente. También necesitamos describir la casa. Primero, mi casa es grande. Mi casa es grande, es decir, tiene mucho espacio. O mi casa es pequeña, es decir, no tiene mucho espacio. Si hablamos de los ejemplos, ¿recordáis? La casa del campo son grandes y los estudios son pequeños. Entonces, grande significa mucho espacio, pequeña significa no tener mucho espacio, es pequeño. En inglés, si veis este ejemplo, es una casa grande. Es una casa grande que veis una piscina, mucha luz, mucho espacio, un jardín. Entonces, es una casa grande. ¿Qué significa esto? Do you remember what grande y pequeña means? ¿Recordáis qué significa grande y pequeña que vimos antes con el verbo ser? No. Grande significa big, pequeña significa small. Grande means big and pequeña means small. Entonces, tú vives en una casa grande o vives en una pequeña casa, ¿no? Ahora, mi casa es luminosa. Otra palabra, mi casa es luminosa, es decir, entra mucha luz en mi casa. Mi casa es oscura, es decir, no entra mucha luz en mi casa. ¿Qué significa luminosa? Que fuera, ¿veis? Hay mucha luz, hay sol en el cielo y hay mucha luz. Y cuando entra mucha luz en una casa, es una casa luminosa con la luz. Y una casa oscura es una casa sin mucha luz, donde no entra mucha luz y siempre hay oscuridad. ¿Recuerdas? Aquí ves, ¿no? Es una casa luminosa, que ves ventanas grandes, mucha luz, mucho espacio. Es una casa luminosa. Entonces, ¿qué significa luminosa? Can you think of what luminosa and oscura mean? Luminosa means bright, with a lot of sunlight, and oscura means dark, without a lot of sunlight. It means dark. Ahora, otras palabras. Mi casa es nueva, mi casa es antigua. Ya vosotros habéis aprendido este vocabulario. ¿Qué significa nueva? ¿Qué significa antigua? ¿No? ¿Sí? No sé. Ahora, nueva means new and antigua means old. Normalmente las casas en ciudades son nuevas porque siempre renuevan estas casas y las casas antiguas están en las zonas rurales donde la gente no construye muchas nuevas casas. Aquí, ¿ves? Es una casa nueva, que es una nueva construcción que ves con el tipo de edificio, qué tipo de vivienda es. Y después, muy similar, una casa nueva o podemos decir moderna. ¿Qué significa moderna? Moderna, muy similar, muy parecida. En inglés también, ¿no? Moderna means modern. Es una casa moderna, también es una casa nueva. Entonces, moderna y nueva son sinónimos. Sinónimos, ¿recordáis qué significan sinónimos? Sinónimos means synonyms. Ahora, mi casa es amueblada, es decir, tiene muebles. Cuando vamos a una nueva casa, cuando queremos alquiler o comprar una casa, hay dos tipos de casa. Una casa amueblada o una casa sin amueblar que vemos después. ¿Qué es amueblada? Es decir, tiene muebles. ¿Qué son muebles, no? Mesa, cama, mesa de estudio, silla, cocina amueblada. ¿Qué significa esto? Amueblada means furnished. The opposite of amueblada is sin amueblar. Normalmente las casas en España son amuebladas. Tú alquilas una casa amueblada con una cama, mesa de estudio, armario, caldera
y varios muebles. No utilizamos la palabra objeto en una casa. Utilizamos la palabra muebles, es decir, amueblada. Es una casa sin amueblar, que solo veis el espacio, pero la persona necesita comprar muebles. Necesita comprar un sofá, una televisión, una caldera, una mesa de comer, ¿no? Y también ventiladores que están en el techo. Entonces es una casa sin amueblar. Ahora, mi casa es acogedora, que normalmente algunas casas son acogedoras, otras casas no son acogedoras. ¿Qué significa? Welcoming o cozy también, ¿no? En inglés utilizamos las palabras welcoming o cozy. Entonces, acogedora means welcoming or cozy. Pero si hablamos de un piso, ¿cómo utilizamos los adjetivos? ¿Recordáis la regla de concordancia? ¿Recordáis que los adjetivos cambian según el género del sustantivo? La casa es una palabra femenina. ¿Cómo sabéis? ¿Recordáis que las palabras que terminan en a son femeninas y las palabras que terminan en o son masculinas? Entonces, la casa es pequeña, la casa es moderna, la casa es antigua. Pero si hablamos de un piso, ¿qué pasa? What happens when we talk about piso? Do you remember the rule related to the concordance? In Spanish, the adjectives change according to the gender of the noun. If the noun is masculine, then it is masculine, then adjective takes up the form of O. And if it's feminine, then it takes up the form of A. So here, till now, we have talked about la casa. La casa antigua, la casa amueblada, la casa moderna. But if we talk about piso, which is a masculine word, what will happen? The adjectives will change accordingly, ¿no? Here, if we see, entonces, mi piso es pequeño o pequeña. Which is the correct form? Mi piso es pequeño, pequeña, pequeño, pequeña. Do you remember? La casa es pequeña, but piso is masculine, so that's why it will be pequeño. Pequeño is an adjective, so the adjective changes according to the gender of mi piso. Piso, el piso pequeño, no pequeña. Con la palabra piso utilizamos nuevo, otra vez, no utilizamos nueva, nuevo, moderno, antiguo, pequeño, etc. porque es una palabra masculina. It's a masculine word. We say, mi piso es pequeño because piso is masculine, but casa was a feminine word. Otra pregunta. Mi estudio es grande, granda. Do you remember the rule with the grande? No? La respuesta es, mi estudio es grande, because grande doesn't change form according to the gender of the noun. Grande remains same with casa, mi casa es grande, mi piso es grande, or mi estudio es grande. There is no change in the adjective because it always remains same with the singular words. Otra pregunta. Mi piso es luminoso, luminosa. ¿Recordáis? Luminoso, masculino. Luminosa, femenina. Entonces, mi piso, masculino. La respuesta es, mi piso es luminoso. ¿Por qué? Porque mi piso es un sustantivo masculino. Entonces, la casa es grande, pequeña. Grande remains same in both the cases. Grande o pequeña, grande, pequeña. La casa es luminosa, con mucha luz, oscura, sin mucha luz, nueva o antigua. La casa es moderna o la casa es acogedora. Do you remember the meanings? Grande means big, pequeña means small, luminosa means really bright, oscura means dark, nueva means new, antigua means old, moderna means modern, acogedora means welcoming. And mi piso es grande, pequeño, luminoso o oscuro, nuevo o antiguo, moderno y
acogedor, no acogedora, sino acogedor. ¿Por qué? Piso es masculino. Última pregunta. ¿En qué tipo de casa quieres vivir? ¿En qué tipo de casa quieres vivir en el futuro? Significa en el futuro. ¿Dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir en un piso, en un chalet, en una casa grande, pequeña, luminosa? ¿Quieres responder? Sí, puedes responder con tu libro que ya tiene mucho vocabulario. Yo quiero vivir en un chalet en montañas porque me gustan las montañas. ¿Y tú quieres vivir conmigo en un chalet? ¿Sí? ¿No? Depende de ti. Y al final, resumen de la sesión. Lo que hemos aprendido en esta sesión. Hemos aprendido muchas cosas, diferentes tipos de casa, mucho vocabulario, muchos adjetivos también y las características de este tipo de viviendas. También hemos reflejado el uso del verbo ser con los adjetivos para describir la casa. Recordáis que ya habéis hecho estos adjetivos antes en otras sesiones con otros profesores. Yo soy vuestro profesor guapo, pero bien. Entonces, dear learners, in this session we have learned how to identify different types of houses and describe the general characteristics of the house. We have reflected upon the use of the verb ser and some adjectives to describe the house. ¿Y qué vamos a hacer en la siguiente sesión? En la siguiente sesión vamos a aprender a hablar de diferentes partes de la casa y cómo alquiler una casa, que es muy importante, que normalmente los españoles viven en un piso con habitaciones compartidas, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, cómo alquilar una casa, cómo buscar una casa en español, qué tipo de páginas web utilizan los españoles para alquilar una casa. Y esto es todo. In the next video, we'll learn about different parts of the house and how to rent a house. Nos vemos en el próximo video. Chao, adiós.